Bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día espectacular, lleno de energía positiva y cositas lindas. Como siempre, me da una alegría inmensa tenerlos aquí conmigo. Y hoy prepárense. Porque traigo un chismecito, un salseo, un notición de esos que nos encantan y que nos dejan con la boca abierta. Hoy vamos a hablar de una pareja que ha conquistado nuestros corazones, una pareja que nos ha hecho suspirar, reír y hasta llorar frente a la pantalla, Serkan y Özge. Sí, mis queridos, estamos hablando de esa boda que tanto hemos esperado, de ese sí, quiero que parecía estar a la vuelta de la esquina, pero con un giro inesperado. Así que si eres fanático de esta pareja, si has seguido su historia con lupa, si estás tan obsesionado como yo con cada detalle de sus vidas, este es tu vídeo. Vamos a desentrañar todos los misterios, todos los rumores, todas las teorías que circulan en torno a su boda y a la sorprendente razón que, al parecer, cambió todos sus planes. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este drama amoroso, quiero recordarles a todos los que son nuevos por aquí, a todos los que todavía no se han unido a esta gran familia, que se suscriban al canal. Es completamente gratis. Y así no se perderán ninguno de mis vídeos, donde siempre les traigo lo último del mundo del espectáculo, los chismorreos más jugosos y, por supuesto, mi opinión sincera sobre todo lo que está pasando. Así que dale al botoncito de suscribirse y activa la campanita para que no te pierdas nada. Te espero. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos al grano. Como les decía, la boda de Serkan y Özge era un secreto a voces. Después de años de relación, de altibajos, de momentos de felicidad y también de alguna que otra crisis, todo parecía indicar que por fin iban a dar el gran paso. Los rumores de compromiso eran constantes, las fotos de ellos juntos irradiaban amor por todos los poros, incluso se llegó a hablar de posibles fechas y lugares para la ceremonia. Pero de repente silencio total. Ni una palabra sobre la boda, ni una confirmación oficial, ni siquiera una pista que nos indicara que los planes seguían en pie. Y ahí es donde empezaron las especulaciones, las teorías conspirativas, los dimes y diretes que tanto nos gustan. ¿Qué pasó? ¿Por qué se canceló la boda? ¿Hubo una pelea? ¿Apareció alguien más en la vida de alguno de los dos? Las preguntas eran muchas y las respuestas, prácticamente inexistentes. Y ahí es donde entro yo, mis queridos, porque no me quedé de brazos cruzados. Investigué, pregunté, consulté a mis fuentes, y finalmente descubrí la sorprendente razón que cambió todos los planes de boda de Serkan y Özge. Prepárense porque esto es más sorprendente de lo que imaginan. Resulta, y esto lo escucharon aquí primero, que la razón por la que la boda se pospuso, o quizás incluso se canceló definitivamente, no tiene nada que ver con problemas en la relación, ni con terceras personas, ni con conflictos de agenda. No, no, no. La razón es mucho más creativa. Al parecer, Serkan y Özge, que siempre se han caracterizado por su espíritu aventurero y su amor por la originalidad, decidieron que querían una boda, fuera de lo común. No querían la típica ceremonia en un salón de fiestas con el vals tradicional y el banquete formal. Querían algo diferente, algo que reflejara su personalidad y su estilo de vida. ¿Y qué se les ocurrió? Una boda temática. Sí, mis amores, una boda inspirada en una de sus pasiones compartidas, los viajes. Serkan y Özge son unos enamorados de recorrer el mundo, de descubrir nuevas culturas, de vivir experiencias inolvidables. Y decidieron que su boda debía ser un reflejo de esa pasión. La idea inicial era celebrar la boda en un lugar exótico, quizás en una playa paradisíaca en el Caribe, o en una ciudad llena de historia y encanto en Europa. Pero a medida que fueron avanzando en la planificación, la idea fue evolucionando hasta convertirse en algo mucho más ambicioso. ¿Qué se les ocurrió? Una boda itinerante. Sí, mis queridos, una boda que se celebraría en diferentes lugares del mundo, cada uno representando una etapa importante en su relación o una experiencia significativa en sus viajes. Imagínense, una ceremonia simbólica en París, la ciudad del amor, donde se dieron su primer beso. Un banquete con sabores exóticos en Marrakech, donde vivieron una aventura inolvidable en el desierto. Una fiesta con música y baile en Río de Janeiro, donde celebraron un año de noviazgo. Y así sucesivamente. La idea era increíble, original y romántica. Pero también extremadamente complicada. Organizar una boda en un solo lugar ya es un desafío,
imagínense organizar una boda en diferentes países, con diferentes culturas, diferentes idiomas y diferentes proveedores. Una locura. Y ahí es donde radica el problema. Serkan y Ozge se dieron cuenta de que la logística de una boda itinerante era mucho más compleja de lo que habían imaginado. Los costos se disparaban, los permisos eran difíciles de conseguir, y la coordinación de los viajes y los eventos se convertía en una pesadilla. Así que después de mucho pensarlo y de sopesar los pros y los contras, decidieron posponer la boda. No la cancelaron definitivamente, pero sí la pospusieron hasta que pudieran encontrar una forma de hacerla realidad sin morir en el intento. Y ahí es donde estamos ahora. Serkan y Ozge siguen juntos, enamorados y felices. Pero la boda, por ahora, está en pausa. Quizás en el futuro encuentren una forma de llevar a cabo su idea original, o quizás decidan optar por una boda más tradicional. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos es que pase lo que pase, su amor es lo más importante. Y ahora, mis queridos, después de este chismecito jugoso, es hora de recapitular un poco. Hoy descubrimos la sorprendente razón por la que la boda de Serkan y Ozge se pospuso, una boda temática itinerante. Una idea original y romántica, pero también extremadamente compleja de llevar a cabo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Me encanta traerles este tipo de noticias, de chismecitos, de salseos que nos hacen reír, suspirar y pasar un buen rato juntos. Quiero agradecerles a todos por estar ahí, por su apoyo incondicional, por sus comentarios y por su buena onda. Ustedes son la razón por la que este canal sigue creciendo y mejorando cada día. Y ahora, quiero invitarlos a dejar sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la idea de la boda itinerante? ¿Creen que Serkan y Ozge lograrán llevarla a cabo? ¿O deberían optar por una boda más tradicional? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Serkan y Ozge, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Así que ya lo saben, mis amores. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Adiós. Pero espérense un momento, mis chismosos favoritos. Que la cosa no termina aquí. Porque aunque la boda itinerante esté en pausa, la historia detrás de este proyecto es tan jugosa que merece ser contada con pelos y señales. Agarren sus palomitas y prepárense para un festín de detalles. Como les conté antes, Serkan y Ozge son unos apasionados viajeros. Desde que comenzaron su relación, han recorrido el mundo juntos, coleccionando recuerdos y anécdotas para el resto de sus vidas. Y fue precisamente durante uno de esos viajes, en una noche estrellada en la Toscana italiana, cuando surgió la idea de la boda itinerante. Imaginen la escena, Serkan y Ozge sentados en un viñedo, disfrutando de una copa de vino tinto bajo la luz de la luna. Estaban hablando sobre el futuro, sobre sus sueños, sobre lo que querían para su boda. Y fue entonces cuando Ozge, con su espíritu soñador y creativo, soltó la bomba: Serkan, ¿y si nos casamos en diferentes lugares del mundo? Como si fuera un viaje de bodas que nunca termina. Al principio Serkan se quedó un poco sorprendido. Él, que siempre ha sido más práctico y realista, no podía imaginar cómo sería posible organizar algo así. Pero luego, al ver la emoción en los ojos de Ozge, supo que tenía que intentarlo. Si es lo que quieres, mi amor, lo haremos, le dijo, sellando así el destino de su boda itinerante. A partir de ese momento, Serkan y Ozge se sumergieron de lleno en la planificación. Empezaron a investigar lugares, a contactar proveedores, a diseñar el itinerario. Querían que cada destino tuviera un significado especial, que representara un momento importante en su relación. París, como ya les dije, fue el lugar elegido para la ceremonia simbólica. Allí, en la ciudad del amor, se dieron su primer beso, un momento mágico que marcó el inicio de su historia. Marrakech, con sus colores vibrantes y su ambiente exótico, fue el escenario perfecto para el banquete. Allí, en medio del desierto, vivieron una aventura inolvidable que los unió aún más. Y Río de Janeiro, con su alegría contagiosa y su ritmo vibrante, fue el lugar ideal para celebrar su primer aniversario de novios, una fiesta que duró hasta el amanecer. Pero la lista no terminaba ahí.
Serkan y Özge también querían incluir otros destinos que habían sido importantes en sus vidas. Estambul, la ciudad natal de Serkan, donde se conocieron por primera vez. Kioto con sus templos milenarios y sus jardines zen, donde encontraron la paz y la armonía. Nueva York con sus luces brillantes y su energía imparable, donde soñaron con conquistar el mundo. Cada destino tenía su propio encanto, su propia magia, su propia historia. Y Serkan y Özge querían que sus invitados pudieran experimentar todo eso junto a ellos. Querían que su boda fuera un viaje inolvidable, una aventura que les cambiara la vida. Pero como ya se imaginarán, organizar una boda itinerante no es tarea fácil. Además de los costos elevados y los permisos complicados, también tenían que lidiar con la logística de los viajes, la coordinación de los eventos y la adaptación a diferentes culturas e idiomas. Hubo momentos en los que Serkan y Özge se sintieron abrumados, frustrados y hasta tentados a tirar la toalla. Pero cada vez que se miraban a los ojos, recordaban por qué estaban haciendo esto, por amor, por aventura, por la oportunidad de crear algo único y especial. Sin embargo, la realidad terminó imponiéndose. Después de meses de planificación, de reuniones interminables y de noches sin dormir, Serkan y Özge se dieron cuenta de que la boda itinerante era demasiado ambiciosa, demasiado costosa y demasiado complicada. Fue una decisión difícil, dolorosa y decepcionante. Pero al final, Serkan y Özge supieron que lo más importante era su relación, su amor y su felicidad. Y que no valía la pena poner todo eso en riesgo por una boda que, por más original y romántica que fuera, se había convertido en una fuente de estrés y ansiedad. Así que con el corazón un poco roto pero con la cabeza en su lugar, Serkan y Özge decidieron posponer la boda itinerante. No la cancelaron definitivamente, pero sí la pusieron en pausa hasta que encontraran una forma de hacerla realidad sin sacrificar su salud mental y emocional. Y ahora, mis queridos, volviendo al presente, Serkan y Özge siguen juntos, enamorados y felices. Aunque la boda esté en pausa, su relación sigue floreciendo, creciendo y fortaleciéndose cada día. Siguen viajando, explorando y creando recuerdos juntos. Y siguen soñando con el día en que puedan celebrar su amor con una boda que sea tan única y especial como ellos. ¿Qué pasará en el futuro? ¿Lograrán Serkan y Özge llevar a cabo su boda itinerante? ¿O decidirán optar por una boda más tradicional? Nadie lo sabe. Pero lo que sí sabemos es que pase lo que pase, su amor es lo más importante. Y que mientras estén juntos, todo es posible. Y ahora sí, mis chismosos favoritos, llegamos al final de este vídeo. Espero que hayan disfrutado de esta historia llena de amor, aventura y un toque de locura. Me encanta traerles este tipo de noticias, de chismecitos, de salseos que nos hacen reír, suspirar y pasar un buen rato juntos. Antes de despedirme, quiero recordarles que dejen sus comentarios abajo. ¿Qué les pareció la historia de la boda itinerante? ¿Creen que Serkan y Özge hicieron lo correcto al posponerla? ¿Qué consejo les darían a esta pareja para el futuro? Quiero saber su opinión. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, de compartirlo con sus amigos y familiares que también sean fans de Serkan y Özge, y de suscribirse al canal si todavía no lo han hecho. Recuerden que es completamente gratis y que me ayudan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Además, quiero anunciarles que en mi próximo vídeo les traeré un análisis detallado de la relación de Serkan y Özge, desde sus inicios hasta el día de hoy. No se lo pierdan. Así que ya lo saben, mis amores. Denle like, compartan, comenten y suscríbanse. Nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un beso enorme y que tengan un día espectacular. Adiós. Y recuerden, el amor siempre encuentra un camino, aunque a veces tenga que dar un rodeo. Chao, chao.